Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gusto saludarlos. ¿Qué tal están? ¿Cómo les ha ido en sus exámenes? ¿Cómo van? Muy bien, Lick, gracias. Bien, qué bueno. Que me alegra que estén bien. Vamos a darle continuidad al programa de estudios de Derecho Procesal Penal 2 dentro de su curso del área de estudios penales, identificado con el código 231 del curso del séptimo semestre de la carrera abogado y notario. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con la recta final, que es la última etapa del proceso práctico que tenemos asignado en el programa de estudios, que se refiere a la finalización de la etapa intermedia e inicio de la etapa de preparación del debate. Bueno, no sé cuántos estarán conectados, pero estas clases son bien importantes porque son las últimas. Creo que ya no nos va a dar tiempo mucho. Se nos acerca mayo, en junio creo que ya tenemos el examen final. Entonces prácticamente estamos terminando el curso, el semestre, mayo, junio, principios de junio. Ya estamos sobre el examen final. Como ustedes todos saben que el curso fue eminentemente teórico-práctico, más práctico que teórico, en cuanto a las condiciones de estudio que ustedes tuvieron a bien conocer. En algunos casos, pues hay algunos que no les gustó, no les pareció, pero en otros parece que sí les pareció. La idea es de que el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en este curso sí es eminentemente práctico, que ustedes se identifican y se involucran directamente en lo que corresponde el proceso. He estado empezando a ver ya los trabajos que hicieron en la fase de la acusación y de inicio de la audiencia de etapa intermedia, que algunos están muy bien en el trabajo por escrito. En las audiencias sí hay algunas, de los pocos que he visto, hay algunas deficiencias, pero en lo particular, pues creo que superaron lo que anteriormente habían hecho de la primera declaración indagatoria. Como se dan cuenta, el curso no es propicio para poder llevar a cabo estas tres fases del proceso. Lo último es la fase de impugnaciones, pero eso ya queda a cargo de ustedes, que no está contemplado en el programa de estudios, pero ya queda en evaluación del estudiante, pues continuar de alguna manera después de que se haya dictado la sentencia. Es un tema ya muy aparte, es un tema ya especializado, eso se conoce en las maestrías, el tema de la fase de impugnaciones y la fase de la ejecución del proceso penal. Por eso dicen que son 5 las etapas: la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de preparación del debate, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. 5 fases que son las que preguntan en el privado. Dígame de cuántas fases se comprende el proceso penal. Entonces se dice que son 3 inicialmente, pero hay un complemento de las impugnaciones y de la intermedia, de la ejecución, perdón. Si ustedes se dan cuenta, la fase intermedia es una fase bien pequeña, es la cinturita del proceso. Es lo que de alguna manera llamamos nosotros, pues, la cadera del proceso. Es un pequeño lapsus que empieza desde la audiencia que ustedes tuvieron a bien realizar en la etapa intermedia y finaliza ahorita en la audiencia de la prueba. La audiencia de la prueba es precisamente uno de los actos más importantes del proceso, porque aquí está la médula de todo el proceso. Es decir, lo más importante que hay en el proceso implica el ofrecimiento de prueba. ¿Qué va a aprobar el Ministerio Público y con qué va a aprobarse la defensa?
Son dos oposiciones que siempre hemos mantenido en cuanto al proceso. Unos defienden y otros acusan. Pues acá es donde se observa claramente que si usted dice que yo maté a alguien, a una persona, pues pruébemelo. Sencillamente pruébemelo. Y al decir pruébemelo implica presénteme sus pruebas y yo con todo gusto discuto con usted. Si usted no lo puede probar, aunque lo diga, usted no va a poder definir una responsabilidad penal para una persona. Si hay alguien, el ente acusador determina que hay una acusación en contra de la persona, debe de probarlo. Entonces, pasamos de una transformación que se recuerdan que la primera fase, que era la preparatoria, cuando se hizo la audiencia de primera declaración, hablábamos de indicios. Indicios suficientes, los indicios que orientan al juez para ligar a proceso a una persona. Hablábamos de indicios. Ya en la etapa intermedia y desarrollo de la etapa preparatoria, hablábamos de medios de investigación. ¿Se dan cuenta cómo se ha ido transformando el tema de los aspectos que sirven para demostrar de alguna manera la vinculación que tiene una persona con el delito o con las acciones delictivas? En esta ocasión se va transformando y acá ya no se llaman medios de investigación, sino que se denominan medios de prueba. Ya el proceso penal en el 343 del código habla de prueba. ¿Prueba? ¿Qué significa la prueba? Son todos aquellos aspectos que determinan la vinculación de la conducta de una persona con el delito. Son aquellos presupuestos que determina la ley que se asocian directamente a la conducta de las personas con respecto al delito. Esa asociación de medios probatorios son los que de alguna manera van a determinar la responsabilidad del sujeto a quien se le está acusando. Entonces, los medios de prueba en esta fase se concluyen cuando ya se está llevando a cabo la audiencia y las partes tienen que realizar su propuesta de prueba. Es el famoso ofrecimiento de prueba. La primera fase de la prueba es el ofrecimiento, posteriormente es el diligenciamiento y posteriormente es la aprobación y valoración. Si nos vamos un poquito más a profundidad en el estudio de la prueba, hay un curso de derecho probatorio que ustedes van a conocer, o tal vez ya conocieron en los cursos de especialización, que se llama derecho probatorio. Su servidor estuvo atendiendo ese curso por más de 3 años, dando derecho probatorio, criminología y política criminal en la fase de la pre. Actualmente pues ya no me queda tiempo porque es todo el fin de semana y ya no me da tiempo pues atender los cursos de pre que me han llamado, pero ya no tengo el espacio dentro de mi agenda para poder cubrir. Solo me conformo con dar los cursos de acá de la carrera de Derechos, que es la licenciatura. Bueno, entonces el artículo 343 ustedes lo tocaron. Ustedes tocaron en la fase de la audiencia de intermedia, cuando el juez resolvió, tuvo que haber fijado fecha para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ese es uno de los aspectos que el juez de primera instancia tuvo a bien disponer y fijar fecha y hora para conocer la prueba. Anteriormente la conocía el tribunal, que era el mismo tribunal que iba a llevar a cabo el juicio oral y público en audiencia de debate. Pero hubo una reforma en el año de 1993, supongo, no, 2003, en el cual pues consideraron que el que debía de conocer la prueba era todavía el último acto, el juez de primera instancia. Y ese era el que decidía si los medios de prueba
ofrecidos por las partes eran pertinentes o eran impertinentes. Entonces, si eran pertinentes, los aceptaba y pues esos eran los que entran a conocer los jueces de sentencia. Ahora nos vamos a fijar de que va a haber una transformación también en los jueces. Antes estábamos ante un único juez y que llegamos hasta este momento de la etapa del ofrecimiento de prueba con un único juez, pero ya a partir de ese momento empieza la iniciación de la preparación del debate y entonces nos encontramos que van a ser 3 jueces los que van a conocer del caso que estamos diligenciando. Y por eso se le denomina tribunal, porque son 3 de tribunal, de trío, que van a conocer el caso en sus diferentes aspectos. Bueno, entonces conocimos el ofrecimiento de prueba con la audiencia del 343 y señalamos fecha y hora para esa audiencia. ¿Qué es lo que hay que hacer en nuestro trabajo práctico? Pues hacer un memorial dirigido al juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio, del departamento del cual ustedes están trabajando su caso y dirigirles de que de conformidad con la resolución emanada en fecha tal que ordenó aperturar a juicio el caso. Entonces, de conformidad con el artículo 343, ofrecemos los medios de prueba. Una por parte del Ministerio Público, que es la más grande, la carga más fuerte. Tendrán que describir e individualizar cada uno de los medios de prueba. En esto se debe tener mucho cuidado porque cada medio de prueba debe estar plenamente identificado. Tiene que tener todos los datos de identificación y los aspectos diferenciadores que existen entre uno y el otro. Se van a poner 2 peritos. El perito A tiene que estar identificado plenamente con su nombre y apellido, DPI, y ser propuesto para el efecto que se pretende. El perito número 2 también identificado con su DPI, con sus nombres y apellidos, y tendrá que decirse sobre el aspecto que se está probando. En algunos casos hay jueces que requieren que se dé una breve explicación sobre lo que se pretende probar con ese medio. Algunos no los usan, algunos sí. Regularmente hoy en la práctica se ha observado que el Ministerio Público solo pone el nombre, identificación, quien se presentará con el objeto de rendir un informe relacionado con determinado aspecto y que será presentado en el momento de la audiencia de debate por parte del sujeto procesal que lo está proponiendo. Creo que estamos en el mismo lenguaje, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, si hay alguna observación conforme vamos, ojo, por favor pregunten porque esto ya es muy importante, ya esto va superando ya en aspectos más técnicos y si se pasa algún aspecto, pues esto es un error garrafal que no se puede enmendar más adelante. Existió el momento procesal oportuno de ofrecer los medios de prueba y si no se ofreció, ya aceptarlo como nueva prueba va a ser bien difícil en el debate. Nuestro curso del día de hoy va a tener que ir agilizándose porque son como unas 3 o 4 clases que vamos a recibir antes del examen final y yo sí quisiera que estuviésemos al día para la presentación de la formulación del debate, el inicio del debate y el memorial de prueba. Jamie quiere hablar. Buenas noches, licenciado. Muchas Adelante. gracias, licenciado. Buenas noches. Una pregunta. Para el ofrecimiento de prueba, los medios de prueba que presentamos para la acusación, ¿son solo esos, licenciado, o se pueden agregar más? Si ustedes tienen en algún momento alguna determinación de que pueda estar con otro medio y no lo plantearon en la acusación, existe la famosa libertad de prueba.
pero solo que tienen que especificar claramente las razones por las cuales se están presentando, pero regularmente es lo que se formuló en la acusación. Algunos alegan, pero depende de lo que se discuta en esta audiencia, porque acá se le da audiencia a las partes y en este caso, si le afecta al defensor, se entra en un contradictorio y puede oponerse el defensor por algún medio de prueba que el Ministerio Público no incluyó en la acusación, pero que ahora lo está presentando en el medio. No hay una razón legítima para decir no se acepta. Muchas veces el testigo no lo encontraron y resulta que como no lo encontraron, no lo propusieron en la acusación, pero esta vez ya regresó de los Estados Unidos y entonces ya está listo para declarar y lo podemos siempre y cuando el medio de prueba tenga un vínculo directo con el hecho delictivo. Si no tiene ningún vínculo o es referenciarlo porque es algo como que le contaron el amigo del amigo del amigo que vio el crimen. Eso no tiene ninguna vinculación directa con el hecho, entonces eso puede oponerse la parte contraria en esta audiencia. Entonces cada uno, ¿estamos bien, Jamie? Sí, licenciado, muchas gracias. Estamos contradictorio en esta audiencia. Entonces es necesario hacer un memorial. Ya ustedes ya saben cómo hacer sus memoriales. Le ponen el encabezado, el número de expediente, el número de causa, dirigido al juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Utilizan el nombre del Ministerio Público o en su defecto, si es en el lado de la defensa, utilizan el nombre del sindicado. Si el sindicado se llama Carlos Manuel Estrada Cabrera, y como ya tiene los datos de identificación conocidos en el expediente, le ponen de datos de identificación personal, comparezco ante usted respetuosamente a ofrecer mis medios de prueba en cumplimiento a la resolución emanada en fecha tal por ese órgano jurisdiccional y en cumplimiento a lo que establece el artículo 343, para lo cual describo los siguientes medios de prueba. Y entonces se ponen primero los peritos, después se ponen los testigos, después se ponen los documentos, después se ponen los técnicos científicos y después se ponen las pruebas materiales, es decir, el arma de fuego, el machete, el cuchillo, cualquier objeto, el vehículo, el expertaje del vehículo y cosas así materiales para que el juez o el tribunal tenga todos aquellos elementos a la mano dentro de la audiencia. Cuando ustedes presentan sus documentos de prueba, pues hasta aquí llegaron las declaraciones de los testigos en actas que tenía el Ministerio Público. Ese es uno de los cambios que sufre en el proceso penal la prueba documental. Todas las declaraciones testimoniales que teníamos en la etapa preparatoria cuando el testigo se presentó al Ministerio Público a declarar, indicando que lo que le constaba de los hechos, en esta ocasión ya no se presenta esa acta de la prueba de la toma de declaración en el Ministerio Público del testigo, sino que se propone al testigo per se, al elemento físico, a la persona natural, y se pone declaración del señor Carlos Antonio Juárez Polanco, de tantos años de edad, casado, guatemalteco, de su domicilio, que se identifica con un documento personal de identificación, quien declarará con respecto a que el día 15 de abril del año 2021 estuvo presente en el momento que el fallecido le dispararon con arma de fuego. Ello con el objeto de demostrar la participación en la escena del crimen del sindicado, por así decirlo, y que podrá ser citado a la Tercera Avenida, Cuarta Calle, 3-48 de la zona 15, zona 10, zona 20, qué sé yo, y tienen que poner esa dirección. Si no cumple con estos requisitos,
entonces no se va a poder aceptar el medio de prueba porque el juez lo va a calificar. Tienen que individualizarlo claramente y decir. Entonces quiere decir que ya no vamos a ofrecer las actas de declaración porque esas pasan a un segundo plano de ya la evaluación que tuviesen en la etapa intermedia. Ahora son los testigos directamente los que se van a presentar. En cuanto a informes del INASIF, informes de peritajes, informes de balística, informes, esos sí prevalecen por escrito y esa es la prueba documental. Pero se necesita que en algunos dictámenes periciales se ratifiquen por parte de los funcionarios que lo emitieron. Por ejemplo, el médico forense que emitió el informe de la necropsia médico legal y que indicó que la causa de la muerte fue por una herida en la arteria principal del corazón, el cual le provocó un desangramiento, un derrame del fluido de sangre y que por eso falleció. Y ustedes saben que la sangre es la que lleva el oxígeno al cerebro, lleva el oxígeno a todos los órganos y a todas las partes del cuerpo, y cuando ese vital líquido ya no circula dentro del cuerpo, pues tiende a que ya no funcione el corazón y deje de latir o deje su movimiento del sístole y el diástole, que es el que le da vida al ser humano. Y entonces en ese momento se decreta o se declara la muerte de la persona. En este caso, el informe del médico forense que lo hizo por escrito y que se recibió ante el Ministerio Público, ese debe presentarse ante el juez como un ofrecimiento de prueba documental, pero también tendrá que proponer al perito. Entonces, el perito es la persona que va a ir a reconocer ese informe y a ratificar, ampliar o explicar el mismo ante el contradictorio que entre en los sujetos procesales en la audiencia respectiva de debate. ¿Vamos bien? Bueno, entonces esta diapositiva que les hice, le estoy poniendo yo que con la audiencia de la etapa intermedia, yo creo que a mí se me hace más fácil platicarles de esta forma porque ustedes ya han venido viendo el proceso en todas sus fases, en su máxima expresión. Entonces ahora se me es más difícil, más fácil, pues, platicarles de una audiencia, porque ustedes ya saben cómo son las audiencias. Si estuviésemos ante un panorama teórico, que yo solo repitiera y repitiera, y ustedes leyeran y leyeran el código, pero no hubiesen tenido esa práctica que hemos tenido hasta ahora, pues yo creo que estaríamos hablando en este momento como en un tema un poco distinto o diferente, o estaríamos hablando a tal vez a unos 15 o 20 kilómetros de distancia entre ustedes y yo. Pero ahora a mí se me facilita porque entiendo de que ustedes pues ya se familiarizaron con las audiencias, ya saben de lo que les estamos hablando y eso es positivo para los efectos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, pues hablarles de la audiencia de intermedia de la prueba es hablarles de que aquí se está terminando la intermedia con una propuesta de prueba. La individualización de los medios de prueba, como les decía, tienen que estar bien identificados. Si el informe del INASIF dice oficio número RXWZYKU 2320-2024-00321, todos esos números hay que ponérselos. Si el informe, y de fecha tal, emitido por el perito tal, dirigido al auxiliar fiscal tal, que contiene el dictamen de la necropsia médico legal. Todo hay que identificarlo porque eso se refiere a la individualización de los medios de prueba. Eso quiere decir que los tenemos que copiar todos. Ese es el trabajo que ustedes me van a presentar ahora de cómo ofrecen su prueba en el memorial y cómo llevan a cabo esta audiencia. La audiencia es bien facilísima. Aquí yo les voy a explicar cómo se lleva a cabo la audiencia y solamente hay que debatir en cuanto a los medios que se están una o de ambas partes.
La prueba en el proceso penal constituye uno de los aspectos más importantes del proceso. Esto lo tienen que tener claro. Ese memorial es importantísimo. Ustedes tienen que evaluar en cada aspecto de las características y circunstancias que se cometieron en el delito esos elementos que van a demostrar esas circunstancias. Entonces, esta vinculación que se hace entre la conducta de la persona y el hecho propio del delito es precisamente el elemento esencial del proceso. Porque en base a las pruebas, los jueces van a determinar la responsabilidad penal que existe en el sujeto activo o el sindicado. Si no existen estos elementos de prueba o están mal planteados o no están debidamente descritos o no fueron individualizados correctamente, el tribunal los rechazará o en su defecto en el debate no los valorarán. Entonces, este memorial es bien importante porque es el momento en el cual ustedes se tienen que lucir con toda su prueba. Pero la tienen que describir, tienen que hacer la lista de los peritos, la lista de los testigos, la lista de los documentos, la lista de los informes técnicos científicos, la lista de los objetos que están relacionados con el delito. Por ejemplo, encontraron un machete lleno de sangre, pues tienen que proponer el machete debidamente embalado desde el momento que fue recolectado en la escena del crimen, y ese embalaje llega hasta el momento que están ofreciendo ustedes la prueba, porque lo que sigue sobre ese machete es el diligenciamiento de la prueba material, que es un machete, y ese machete lo van a tener que abrir en el embalaje que corresponda y observarlo si efectivamente hay sujetos o testigos que lo pueden identificar o reconocer para vincularlo con los hechos a los cuales se le está acusando a la persona que está siendo procesada. Entonces, este memorial de ofrecimiento es bien importante. Si en algún momento ustedes hacen un ofrecimiento de prueba donde no lo individualizan, no le pusieron fecha al informe o no lo identificaron con el número de referencia que tenía en el epígrafe, o no le indicaron al juez a quién iba dirigido, o no le indicaron al juez el contenido del informe, o no le dijeron al juez quién era el que lo asignaba, este fácilmente puede ser rechazado. Que esa es la calificación que de alguna manera el juez hace en el momento que se presenta el ofrecimiento de prueba. Bueno, esta aportación, como les decía, es una aportación bien importante del proceso penal. Es los aspectos que se van a discutir en el debate. Por eso es que hay que prepararse. El artículo 343 del Código Procesal Penal nos habla del ofrecimiento de la prueba. Aquí encontramos que hay una libertad de prueba porque se la dan a las partes. Aquí es donde caemos a la pregunta que hizo Jamie. Licenciado, ¿y será que los mismos medios que tiene la acusación podemos nosotros ceñirnos o limitarnos a eso? Pues no, hay una libertad de prueba en la cual los sujetos procesales pueden aportar siempre y cuando estos elementos estén vinculados con la persona que se acusa y al hecho delictivo. Es decir, ¿qué es lo que estamos juzgando? ¿Qué es lo que estamos llevando a cabo? La conducta del procesado, el que violó la ley penal. El que dijo que extorsionó y extorsionó de tal forma, a ese sujeto estamos nosotros procesando. Entonces, a ese sujeto le tenemos que demostrar que efectivamente él es el que cometió el delito, porque hay elementos de prueba vinculados directamente a su conducta, a la persona directamente que se le está acusando y que está
íntimamente vinculado con el hecho. Esa libertad de prueba la podemos hacer desde todo punto de vista. La puede hacer el Ministerio Público y la puede hacer el abogado defensor, la puede hacer el querellante adhesivo, a todos aquellos que se les haya dado participación en el proceso, pueden ofrecer sus medios de prueba. Si a mí, como abogado defensor, en el último momento se me presenta de que encontré un testigo que dijo que fue otra persona la que mató al sujeto, pues esa persona va a ser valiosa para el proceso. Va a valer oro para presentarla al proceso porque esta es la persona que me va a desvincular al sindicado de que cometió el delito de asesinato. Algo así, es como el ejemplo. ¿Qué otra característica tiene la prueba? Que la prueba es común o comunitaria. Es decir, cuando yo aporto un medio de prueba, eso no es mi medio de prueba como sujeto. Yo lo presenté, esa es mi prueba y yo con esa voy a hacer valer el derecho. Pues no es así. La prueba pasa a un ámbito común. Es la famosa prueba comunitaria. Esa entra al proceso y todos son parte de ella. Todos la pueden utilizar. Si el abogado defensor observó que el Ministerio Público presentó un elemento que no vinculaba a su patrocinado, pues se puede apoyar de esa prueba. ¿Por qué? Porque la prueba se pasa a una ponderación común. Es una prueba comunitaria que puede ser utilizada para todos. Común significa, pues estamos en una comunidad y todos tenemos derecho al pozo de agua. Todos vamos a agarrar del pozo de agua y ese nos va a servir para tomar agua, saciar nuestra sed y así poder estar bien. De igual manera es la prueba en el proceso penal. Si yo la aporto, es una contribución que yo estoy dando, no la puedo ceñir exclusivamente para mi persona como fuerza interesada en el medio de prueba, sino que esto automáticamente pasa a ser propiedad del proceso. Me explico. Cuando en una sociedad anónima hay una persona que tiene mucho dinero y quiere aportar sus bienes o dinero, los aporta y en ese momento deja de tener el control y dominio de su dinero y de las aportaciones. Eso pasa a la empresa. Derecho mercantil. Entonces, de igual manera es la prueba en el proceso penal. Yo la aporto y puede ser utilizada por cualquiera de los sujetos procesales. ¿Estamos? Bueno, estos medios de prueba son periciales, testimoniales, documentales, materiales, técnicos, científicos y pueden existir otros que pudieran resultar ahí fuera de estas esquematizaciones. Entonces, primero, en su orden, por la prueba pericial. ¿Qué peritos está proponiendo el Ministerio Público? Si es violencia contra la mujer, pues necesariamente tenemos que demostrar en el delito de violencia física o violencia psicológica o violencia económica, tenemos que demostrar un dictamen de un médico forense. Y este dictamen de este médico forense es el perito. Entonces proponemos el informe, pero también proponemos al perito. Perito fulano de tal, quien se identifica con su documento de identificación personal DPI, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la República de Guatemala, Centroamérica, y que declarará en el debate con el objeto de ratificar el informe número XYWXZY 2540-2024-0, el chorro de números que le pone el INACIF a sus dictámenes. Que no sé de tanto número que sacan, pero a todos hay que ponerse. Entonces, él verificará, ratificará, ampliará o expondrá o explicará todo el contenido del informe. Entonces, el perito se propone, pero en la prueba documental hay que proponer el informe. Aquí son dos cosas. El perito físico de carne y hueso, que usa lentes, que está todo viejito, que tiene canas, se va a sentar ahí y va a decir, sí, yo vi ese cadáver y yo
lo vi, lo abrí y miré que tenía 2 disparos de arma de fuego y todo lo demás. Ese perito es el que se le va a poner a la vista el informe que él remitió. Y lo primero que se le va a preguntar es que si ese informe lo rindió él. Y si la firma que calza ese informe es la de él. Y entonces ese señor va a decir, sí, ese informe yo lo hice. Esa es mi firma. Claro que sí. ¿Podría usted ampliar o ratificar o podría decir usted lo que usted quiera en cuanto al informe? Pues no. Entonces ya vienen las partes y le pregunto, señor perito, ¿cuál fue la metodología que usted utilizó para hacer su trabajo de evaluación del cadáver? Pues yo utilicé la metodología que siempre se usa, que tengo años de realizarla y empieza a describir todo el procedimiento utilizando un bisturí. Le abrió el cuerpo a la persona, hizo una exploración dentro del abdomen y encontró que en la región abdominal, a la altura del páncreas, pues apareció una rasgadura del intestino y una rasgadura del páncreas que se alojaba una ojiva dentro del cadáver y que eso no era precisamente la causa de la muerte. Pero que siguiendo la exploración más adelante encontró que a la altura del pulmón derecho, franco derecho, o no sé cómo dicen los médicos, encontró en una cavidad torácica otra perforación de proyectil de arma de fuego en una arteria principal. Y que ahí es donde él determina que ahí fue la causa de la muerte. Podría hacerse. Entonces ahí él tiene que explicar claramente cómo fue que lo encontró y dar a conocer las demás lesiones. Si hay una falta de oxigenación en el cerebro, él puede determinar en ese momento, a falta de esta circulación de sangre, pues el cerebro se quedó sin flujo sanguíneo y ya no hubo oxigenación, de lo cual pues esto provocó un paro cardiorrespiratorio o lo que él determine en su dictamen. Pero él tiene que explicar su informe. Él tiene que decir qué es lo que dice su informe. Ante ello es sometido a un contradictorio y en el contradictorio tienen que ser los sujetos procesales lo que lo interroguen. Termina de preguntar al Ministerio Público y le dan la palabra al defensor y el defensor también tiene que hacer preguntas. Eso sí, tienen que ir haciendo preguntas orientadas a su tesis de descargo que lleven en razón de la inocencia de su cliente. Si no llevan ninguna tesis de descargo, las preguntas vienen a ser por demás. Tienen que ser preguntas acertadas a su tesis de descargo. O sea, excluir la responsabilidad del sujeto. Entonces, ¿cuál sería una de las fórmulas que el abogado defensor podría atacar en ese interrogatorio? Sería, pues, que las ojivas que presenta el cadáver, ¿qué hizo usted con ellas? ¿Cómo fue el mecanismo de embalaje de las ojivas? ¿A quién se las dio? Entre paréntesis, pero ¿qué procedimiento utilizó? ¿Utilizó la debida cadena de custodia? ¿A quién se las dio para darle el seguimiento si esas ojivas que encontró dentro del interior del cuerpo de la persona fallecida son las mismas que remitieron al laboratorio de balística, que fue la que determinó que esa ojiva pertenece al arma del sindicato? Entonces, eso es lo que el abogado defensor tiene que estar interesado, si efectivamente se cumplió o no se cumplió con la cadena de custodia. Es que fíjese que yo le saqué las 2 ojivas ahí, pero una se me perdió y se me cayó ahí en el suelo cuando yo estaba haciendo la necropsia y de ahí la encontré y que si en el suelo en la necropsia habían una serie de ojivas de otros fallecidos y entonces no sé si esa será. ¿Qué hace con ello? Sembrar la duda y decirle en sus conclusiones al juez que esa ojiva no es idónea porque no se manejó con las medidas de seguridad de la cadena de custodia respectiva. Entonces, en todo elemento de prueba
hay un contradictorio. Alguien que está afirmando que es positivo el medio de prueba y alguien que está afirmando que ese medio de prueba tiene más de algún defecto o que no pertenece a la vinculación de la persona que está siendo sindicada. Véase lo interesante que se forma en el proceso penal el descubrimiento de la verdad a través de un interrogatorio. Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a experimentarse para poder hacer valer los elementos que corresponden en un juicio oral y público. Porque desde acá, desde ese momento del ofrecimiento de prueba, estamos asegurándonos que nuestro debate, nuestro resultado, pongo solo antecedentes penales y policiales. En una prueba no hago nada. Hay muchos abogados defensores que no proponen nada, solo antecedentes penales y policíacos, y cuando se está discutiendo en la audiencia y le preguntan qué medios de prueba propuso, pues no tienen nada, ni a testigos, ni nada de descargo, nunca platicaron con su cliente, y eso da mucho que desear. Bueno, entonces quedamos en que estos son los elementos de prueba y el inicio de la etapa de preparación del juicio es a partir de esa audiencia, de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Citación a juicio, artículo 344 del Código Procesal Penal y la remisión de las actuaciones del 345. ¿Qué es la citación a juicio? Que el juez que conoció de la audiencia del conocimiento del ofrecimiento de prueba, al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, tendrán que ver ahí su agenda, señalará el día y hora para inicio de la audiencia del juicio, misma que se debe realizarse en un plazo no mayor de 10 días ni mayor de 15 días, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Esto en la práctica no se da porque son muchos los debates, entonces por imposibilidad material dejan un debate para dentro de 1 año, 2 años y así sucesivamente. Pero acá dice no mayor de 10 ni menor de 15, entonces quiere decir que en esos días tienen que citar para el debate. ¿Alguna pregunta? Alguien que esté interesado en conocer más la prueba, esto lo tienen que hacer. Parte del trabajo, número 1, hacer un memorial de ofrecimiento de prueba con todas las legalizaciones, con todas las individualizaciones. Número 2, llevar a cabo una audiencia de ofrecimiento de prueba. Y número 3, el debate per se. Ese es el gran juicio final que ustedes van a llevar a cabo en su tarea, que ese es el complemento de nuestro curso. Y al finalizar este juicio, pues al fin descansarán del licenciado Ronnie López, ya no los molestará con tanta audiencia y tanta cosa, y que aquí, que el expediente, que aquí, que allá. Pero ustedes van a salir satisfechos de que llevaron a cabo. Para todos aquellos que han trabajado a conciencia, para todos aquellos que han tomado interés, para todos aquellos que les ha gustado el derecho penal, para todos aquellos que les ha gustado el tema del juicio, la identificación, como les decía, es lo que más deja pisto en la carrera, si así ustedes lo quieren ver. Mercantil también deja mucho, pero esto es lo que deja los centavitos del día a día. Así es de que cuando ustedes sean abogados, lo primero que les van a caer son temas penales. Y ahí se recordarán de mí. Mire, fíjese que yo no, a lo penal no lo conozco, no lo quiero conocer porque fíjese que yo no me gusta la violencia. Es más, a mí no me gusta ver sangre, por eso no estudié medicina y por eso no me gusta ver sangre. Entonces, por eso es de que yo no voy a seguir penalista, mejor me voy a ir a mercantil. A ver, César Augusto Gutiérrez Pérez, que está levantando la mano. Adelante. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo solo tengo una pregunta y si quiero salir de esa duda. Mi pregunta es, por ejemplo, en cualquier resolución del juez en cualquier resolución del juez o citación, que el juez haga audiencia o una diligencia por escrito, eso debe llevar la firma al secretario. Si el secretario no estuviera, ¿puede ir la firma de testigo a ruego o cómo sería ahí?
Sí, regularmente es el juez el que hace las citaciones para el juicio y las es refrendado por el secretario. Si no estuviese el secretario, hay un testigo de asistencia en el tribunal y es el que firma. Esa citación vale porque está firmada por un juez, tiene el sello y la firma del juez, y todas las personas que reciban una citación están obligadas a atender. En este caso, si no se presentan o hacen caso omiso de esta citación, el mismo juez puede ordenar la conducción por la fuerza pública. ¿Qué significa eso? Que tiene que girar una nota dirigida al director general de la policía para que nombre a la estación de la policía que corresponda o subestación para que comisione a 3 o 4 elementos de la policía con una radiopatrulla, lleguen a la casa del sujeto y le digan, mire señor, usted tiene una citación para que se presente al tribunal, ordenada por este juez y lo venimos a traer. Sí, pero yo no quiero ir, yo no me quiero meter a cosas porque me van a matar, lo siento. Si se opone, utilizan la fuerza pública, le ponen las esposas y en cumplimiento a la orden emanada por el juez, lo meten de cabeza a la patrulla o como fuera y se lo llevan derechito al tribunal. Si allá se niega a declarar, pues el juez le podrá certificar lo conducente por negación o obstáculo a la persecución penal o a la acción penal. De alguna manera sale afectado. Es mejor que llegue voluntariamente y declare. Si no se recuerda, pues no se recuerda. Pero si da su negativa es otro aspecto. Entonces sí, esa citación es importante y la puede firmar el juez con el secretario o un testigo de asistencia. ¿Sí? ¿Estamos bien, César? Sí, y tengo otra duda, Lick. Adelante. Fíjate que, por ejemplo, es en los medios de pruebas. Por ejemplo, cuando uno presenta en los medios de prueba las capturas de un chat del teléfono, ¿eso es legal? Claro, siempre ¿O viola el derecho de la otra persona? No, siempre y cuando se tenga que hacer con un acta que certifique ese procedimiento específico. Yo tengo una comunicación con una persona que me amenazó, entonces yo estoy dando a conocer la comunicación con mi consentimiento y voluntad de mi teléfono sobre las llamadas que recibí en algún momento. Ya será el Ministerio Público el que investigue o identifique cómo fue que obtuvo la otra información de la otra persona en cuanto a individualizarlo. Pero en la esfera de la privacidad yo la estoy dando con pleno consentimiento y es cuando el perito de la DICRI se presenta a la fiscalía, toman fotografías de los chats que tiene la persona y eso de alguna manera puede ser un medio de prueba que tiene que estar concatenado con otros, porque por sí solo no podría relacionarse. Daniel, Entonces, ¿sí? Disculpe, Lick, entonces eso no viola el derecho de la otra persona. No, porque lo estás, si yo lo presento solo así, sin un procedimiento específico, podría ser que viole los derechos de la persona, pero yo estoy dando a conocer los indicios o los medios de investigación que están relacionados con el delito. No le estoy dando a conocer a él su vida privada o sus fotos donde aparece desnudo, desnuda. Yo no puedo meterme a esa esfera porque ahí sí estoy violando el derecho de privacidad, pero sí el elemento que está relacionado. Por eso le decía, la prueba tiene que estar vinculada y es aceptable desde el punto de vista que esté vinculada con el hecho delictivo. Si no está vinculado con el hecho delictivo, no se puede atender. Por eso es de que esta audiencia de ofrecimiento de prueba, aquí hay un contradictorio. ¿Qué significa el contradictorio? Que si yo estoy presentando el teléfono celular, donde está la comunicación de otra persona que se refiere a las amenazas que me está diciendo, o al secuestro que me están diciendo, y se lo presento al juez, porque hubo un procedimiento en el Ministerio Público donde me aceptaron este teléfono, o una descarga, solo se tendrá en cuenta lo que está vinculado con el hecho. Si hay elementos que están relacionados con aspectos puramente privados, no se tomarán en cuenta. Pero se le da la palabra a la otra parte para que se pronuncie. Mire, ¿qué dice usted con respecto a este medio? Mire, señor juez, yo me opongo.
porque me están violando mi derecho de indemnidad sexual, me están violando mi derecho. Ahí es el juez el que determina en esta audiencia si efectivamente es aceptable o no ese medio de prueba. Si el juez considera que este viola los derechos de privacidad o viola los derechos de la indemnidad sexual o está violando los derechos de la intimidad, no lo acepta. Entonces pueden impugnar y ya será un tribunal superior el que pueda aceptarlo. Si lo acepta, se diligencia en juicio y los jueces en juicio tienen que ser muy cautos en cuanto a cómo proponen esos medios de prueba y cómo fueron aceptados. Si en algún caso el tribunal considera que ese medio de prueba está violando derechos, pues obviamente no lo va a aceptar y no lo va a diligenciar y no lo va a aprobar. Pero regularmente el primer filtro es en esta audiencia del 343, de lo que estamos hablando ahora. Porque hay licenciado, disculpe, licenciado. Y ese, por ejemplo, así como ese, ¿con qué artículo podemos relacionar, por ejemplo, o sea, o ampararnos con, por ejemplo, presentar esas capturas de un chat? ¿Del lado de la defensa? Sí, del lado de la defensa. Con las garantías constitucionales. Las garantías. Sí, son garantías constitucionales, si ustedes consideran, siempre y cuando si estos se relacionan con un vínculo, con un hecho delictivo, pueden resultar afectados. No pueden resultar afectados, perdón, pero si no tienen nada que ver y se están proponiendo y fueron aceptados, entonces acá la impugnación opera desde el punto de vista de la apreciación de la prueba que hizo el juez de instrucción, es decir, el juez de primera instancia. ¿Estamos? Daniel. Ok. Le agradezco mucho, licenciado. Para servirle, César, a gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. En relación a lo que estaba preguntando, hablando ahorita, no sé si formule bien lo que voy a decir, pero por lo menos voy a comentar. Nosotros en el trabajo tuvimos un caso así, pero hasta donde nosotros tenemos entendidos, las únicas personas que pueden extraer información cuando es digital es el INASIF, porque ellos tienen que tener el perito como tal. A nosotros nos sustrajeron correos de ciertos correos a cierta cantidad de gente. Entonces nos presentamos y con la fiscal, frente a la fiscal y a los abogados, se metieron a los correos de cada quien y sustrajeron la totalidad de correos. Y ellos iban a buscar entre todos los correos esos específicos. Y esos eran los que dijeron de que le daban validez porque el perito o el técnico en informática era que le iba a dar la validez como tal. No tenía validez el llevar el correo impreso, porque al ser una prueba digital tenía que presentar el perito de una forma digital, únicamente. Sí, claro, hay procedimientos específicos, por ejemplo, en los temas que se relacionan a la ley contra la delincuencia organizada. Aquí hay procedimientos específicos en la cual hay métodos especiales de investigación y básicamente el incautar un teléfono que está vinculado con un secuestro, está vinculado con un narcotráfico. Se incauta el teléfono y ese teléfono se tiene que embalar en la forma tal y como cual se encontró y se desembala en el momento que el técnico lo va a apreciar, a identificar y a sustraerle la información. Hay un aparato que se llama buffer, que ese es el que le extrae toda la información al teléfono, toda. Fotos, mensajes, agendas, todo le extrae, porque este contenido de información es analizado. Entonces hay un perito que sustrae la información, es el primer procedimiento, cierra el embalaje, cierra el teléfono y esa información se la trasladan a un analista. El analista tiene que relacionar esa información con todos aquellos aspectos que están relacionados con el delito y tiene que determinar si en ese teléfono o en esa computadora se identificaron los correos o los mensajes que se relacionan al hecho delictivo. Esos son los que tienen que hacer prevalecer en un informe. Y estos son los que se tienen que llevar a juicio.
El resto de correos electrónicos donde tienen comunicación distinta, de que se saludaban, que entre familiares se mandaban un besito, que entre los mensajes se tiraban besitos y hacían un montón de cosas, esos no valen. Y obviamente fueron sujetos a una sustracción. Pero para efectos de que el juez evalúe cuáles son los elementos propios, se tienen que identificar aquellos en los cuales el sujeto A le mandó a decir al sujeto B, mira, prepárate porque ya vamos con el carro y vamos a robar el banco. Prepárate que el botín lo vamos a meter acá, aunque sea con clave, identifican. Pero estos elementos de sustracción de información de dispositivos no se pueden hacer valer por sí solos. Tienen que llevar elementos materiales o elementos de información adicional, como una declaración de testigo, como un colaborador eficaz, o alguien que indique que efectivamente a través de esa comunicación sí se comunicaba. ¿Qué significa eso? Que el factor del correo electrónico A se relaciona con el factor de la declaración del testigo B y se relacionan con el desplegado de la información que hizo Tigo o que hizo Claro y que se comunicaron entre sí estos dos números de teléfonos o estos dos servidores que apuntan los correos electrónicos y las fotografías que se encontraron en el allanamiento no pueden presentarse por sí solos. Tienen que presentarse acompañados de otros elementos. ¿Por qué? Porque el tribunal va a tener que hilabar todo el conglomerado de la prueba para ver cuál es la prueba que se asocia con otro y que se refuerza con otro y que va concatenada con otro para modo de tomar una decisión en el sentido de decidir que efectivamente la persona a la que se le está acusando, los elementos de prueba que se le encontraron en los dispositivos lo aseguran con esta y esta otra medio de prueba. Me explico. No es nada más que, obviamente, a quién le va a gustar que sus comunicaciones privadas estén metidas en un proceso, pero lamentablemente cuando hay un hecho delictivo y el Ministerio Público incauta estos elementos, pues tiene que sustraer esta información, pero no utilizarla en el sentido. También debe guardarse la confidencialidad, porque en la ley contra la delincuencia organizada se establece que todas aquellas comunicaciones privadas no pueden ser divulgadas en un juicio. En algunos casos, pues sacaban todo lo de las personas y era una violación a los derechos de las garantías de privacidad. Y eso puede impugnarse ante la autoridad que lo está haciendo, y puede plantearse un amparo para hacer valer las garantías de intimidad personal o de privacidad personal. Recuerden que el artículo 24 de la Constitución Política protege las comunicaciones y el inferir en esas comunicaciones es una excepción y esa excepción únicamente se obtiene mediante orden judicial o que la persona voluntariamente se preste a ello. ¿Estamos, Daniel? Ángel, ¿quiere hablar? Sí, gracias. Bueno. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Solo para agregar ahí a este punto en el que están, se está refiriendo, los compañeros estaban preguntando de dónde nos podemos amparar. Según el Código Procesal Penal, en el artículo 319, donde la ley faculta al Ministerio Público para poder solicitar o pedir toda la información pertinente a la investigación, ¿verdad? Claro. Lo que usted indicaba ahorita de último, precisamente, que todo lo que es referente a personas individuales o jurídicas es por medio de autorización judicial. Para que la prueba pueda ser admitida, sí tiene que cumplirse con este requisito esencial que es la autorización del juez competente. Y pues en cuanto a la investigación, quiénes son los indicados para poder presentar
una información, por ejemplo, de textos de WhatsApp, de Facebook. Hay instituciones gubernamentales de la policía que son especializados para este tema, ¿va? Como esta división de la policía que se llama ciberdelitos, por ejemplo, ¿va? La división de investigación policial y otras instituciones que tienen esa facultad para poder extender esas certificaciones que convaliden la información que en su debido momento el Ministerio Público va a presentar como prueba o como evidencia, ¿no? De lo Claro. contrario, solo así, sin tener una autorización judicial, creo que no sería admitida, ¿verdad? Del juez. Así Es es. el La artículo defensa de 319. todos estos derechos están plasmados en la Constitución. Si es del lado de la defensa, nos amparamos en lo que es 14 del Código Procesal Penal, que habla del derecho de defensa y la presunción de inocencia. Hasta este momento no se puede considerar como culpable a una persona que le haya encontrado su teléfono celular. Hay casos, por ejemplo, les quiero contar un caso que yo estoy llevando ahorita. Es un caso que tuvieron que ver la revisión de las redes sociales. Pues en el teléfono no había nada, comunicaciones no había nada, pero había una publicidad en las redes sociales que divulgaba algunos aspectos de la explotación sexual. Entonces, aquí sí tiene que haber una orden judicial, tiene que existir pues la injerencia de los IPs de los teléfonos con la conectividad de las agencias de servicio de publicidad social, como decir Facebook y todas las páginas exclusivas, páginas de orientación sexual o cosas así, que se deben de revisar. Y el técnico es la persona que identifica. Usted sube una foto a una plataforma, el técnico determina en qué momento usted la subió, con qué intenciones dentro de la plataforma que usted está usando la está publicando y si existe ese consentimiento y voluntad de obtener un beneficio lucrativo a través de la publicación del uso de una persona con su desnudez, por así decirle, y que eso provoca de alguna manera una atracción al usuario que se concluye en una explotación sexual. Entonces, estos técnicos no solamente miran agendas, no solamente, lo más fácil es verle el teléfono a una persona, le pueden ver todos sus chats, aunque los haya borrado. Hay procedimientos específicos, cuáles fueron las comunicaciones que tuvo, cuáles fueron las fotos que borró o cuáles son los procedimientos que ha utilizado para ocultar información dentro del teléfono. Todo eso sale. Pero ya el tema de revisión de comunicaciones en temas sociales sí lo tienen que hacer técnicos y muchas veces el Ministerio Público no cuenta con esos técnicos o la Policía Nacional Civil no tiene esas personas que van muchísimo más allá de lo que es una revisión sencilla de un teléfono. Entonces se tienen que contratar a personas particulares, por ejemplo los hackeadores. Hay personas que van en contra de los hackers y entonces eso ya es un contrato especial que se tiene que presentar a la persona ante un juez guardando su identidad, porque muchas veces eso son cuestiones que se involucran mucho ya el espionaje y el cibercrimen en determinado momento y tiene que discernirle el cargo. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado no cuentan con esa suministro de técnicos suficientes para poder llevar a cabo un análisis de tal naturaleza. De tal cuenta de que eso implica en que se pueda determinar, por ejemplo, en este caso, las conexiones dentro del narcotráfico o las conexiones de la explotación sexual o la trata de personas. Eso es bien importante, pues que de alguna manera ustedes lo vayan conociendo porque es la evolución que nuestras generaciones del proceso penal van a tener que conocer. La ley de cibercrimen de alguna manera va a tener que ser explotada de otra manera, porque hasta ahorita nos quedábamos con piedritas y con cajitas de
en cajitas de madera, pero ya en el futuro, ustedes como los abogados del futuro, van a tener que enfrentarse a toda esta clase de situaciones y entender cómo se pueden presentar los medios de prueba, tanto para acusar como para defenderse, de tal cuenta que ustedes van a tener que involucrarse en toda esta serie de situaciones. De alguna manera, yo conocí algo en el Ministerio Público después de mis 20 años que dejé ahí, de todos los temas de comunicaciones y antenas de comunicación celular y satelital, que cómo se dan esas comunicaciones y cómo se tienen que presentar ante los juicios. En qué forma pues son válidas y son aceptables, porque el juez es juez, el abogado es abogado, el fiscal es fiscal y es abogado, pero no somos expertos en materias ya más avanzadas. Yo puedo ser abogado, pero no soy médico, entonces no conozco de médico, de medicina, entonces me tengo que auxiliar de un médico forense. Yo no soy arquitecto, yo soy abogado y conozco de leyes, el Código Penal me lo conozco, el Código Procesal Penal, pero no conozco los códigos que utilizan los arquitectos o los códigos que utilizan los ingenieros. Entonces, ¿qué hacen los jueces y los fiscales y los abogados? Auxiliarse de técnicos. 226 del Código Procesal Penal, donde están todas las materias y ciencias en las cuales se tiene que apoyar el Ministerio Público y los sujetos procesales para poder plantear una situación X. Yo puedo ser abogado, pero no soy psiquiatra. No puedo determinar si una persona está actuando dentro de sus condiciones volitivas mentales normales. Yo puedo tener la percepción y la apreciación de mirar a una persona y decir que se conduce normal, pero ya un análisis psiquiátrico me puede decir, no, esta persona no está normal. Entonces, la apreciación que hacen los técnicos, pues es mucho más allá que la que se tienen que auxiliar. Ahora, hay un pequeño grado de dificultad que estos técnicos, porque están muy avanzados en su conocimiento, a veces no lo pueden determinar con palabras claras o no lo pueden determinar con palabras sencillas. Y el Código Procesal Penal es un procedimiento informal que reviste características de la sencillez, hay un principio de sencillez y de fiel entendimiento de los conceptos que se presentan en un juicio. Es decir, todos los tenemos que entender. Pero hay aspectos, por ejemplo, si usted me habla de una aurícula y una ventrícula del corazón en su sistema, qué sé yo, de los términos que utilizan los médicos, yo no puedo entenderlo y me quedo en la luna de lo que dicen ellos, pero llamo al médico como perito y le digo, mire, explíqueme esta palabrita que me está mencionando aquí, ¿a qué se refiere? En buen castellano o en cachiquel, dígamelo, pero yo necesito entenderlo. Entonces, yo quisiera que usted me explicara en palabras sencillas esto. Y entonces ya así de esa forma se pueden ir entendiendo las cosas y para los jueces es bien importante entender todos los conceptos técnicos. ¿Estamos? Bueno. Ya para finalizar, estamos con el periodo de prueba. El trabajo es hacer un memorial, llevar a cabo en una USB una audiencia chiquita, la graban. ¿Cómo es la audiencia? La audiencia se presentan las partes, está el juez de primera instancia presidiendo. El Ministerio Público lleva un memorial donde está toda su lista de pruebas, peritos, testigos, documentos, pruebas materiales y le saca 2, 3 copias dependiendo de los sujetos y se las comparte a sus compañeros sujetos procesales. De igual manera, el abogado defensor le saca una de sus 3, 4 copias también a su memorial. El original va para el juez y las copias, una le queda a él y otra le queda al Ministerio Público. Es decir, se cruzan esos memoriales y entonces el juez le dice al fiscal, es bien sencilla la audiencia. Señor fiscal, queremos que usted ofrezca su prueba en este presente proceso. Y el fiscal lo que hace es darle lectura, ahí sí se vale leer, de todos los medios de prueba que está presentando el Ministerio Público y al finalizar le dice, pues solamente señor juez. Entonces viene el juez y le dice al abogado defensor, señor abogado defensor, pronúnciese con respecto a los medios de prueba que está ofreciendo el Ministerio Público.
Entonces ahí sí entra aquello que nos hablaban, que mire, que esto no está completo, que esto es muy técnico, que esto no está, y ya entra la contradicción. Aquí viola las garantías, con lo que decía César Augusto. Aquí violan las garantías de intimidad sexual, aquí violan las garantías, se están metiendo mucho a la cocina, aquí esto, aquí el otro, y todo lo que pueda alegar el abogado defensor para que el juez tome nota y después le da la palabra al abogado defensor. Bueno, ahora proponga sus medios de prueba. Viene el abogado defensor y empieza a leer su lista y le piden opinión al Ministerio Público en cuanto a qué dice con respecto a lo que está proponiendo el defensor. De igual manera, el Ministerio Público se opone a algunos medios de prueba, los identifica, toma nota de cuál es el numeral el cual se refiere el medio de prueba que no está de acuerdo y lo refuta para dejarlo en una disposición final del juez. El juez lo que hace es emitir su resolución y habla por qué razón lo acepta y por qué razón no lo acepta. Y dice los numerales del 1 al 15, todos son aceptados, pero el numeral 16, 17, 18 y 19 no se aceptan porque son abundantes o porque están violando los principios y garantías constitucionales o porque están haciendo énfasis en una cuestión repetitiva o están no son pertinentes al proceso porque no hay ninguna vinculación que determine esa relación entre la prueba y el delito y la persona. Son tres cosas, es un triángulo, la persona, el delito y la prueba. Entonces el abogado que se considera afectado puede impugnar esa decisión y en algún momento puede irse hasta el amparo. Pero bueno, eso ya se camina más adelante y ese es otro proceso. Mientras tanto, regularmente lo que ocurre es que el Ministerio Público lee sus medios de prueba, el abogado defensor no se opone, la defensa lee sus medios de prueba, el Ministerio Público no se opone y todos los medios de prueba se van a discutir al tribunal de sentencia en el juzgado de primera instancia, juzgado de sentencia penal que siempre es primera instancia. Entonces ahí concluimos lo que es la etapa intermedia. Y desde ese momento el tribunal fija fecha y hora para la audiencia del debate en juicio oral y público en coordinación con la agenda del tribunal de sentencia y determinan qué fecha y hora da inicio el debate. En tanto, este momento ya queda a disposición el tribunal de sentencia del caso y se remiten las actuaciones como lo dice el 345 del Código Procesal Penal. Este expediente se va directamente a sentencia y esto se convierte en prueba y ya no en medios de investigación. Esto, de alguna manera, tiene que llegarse a conocer en el momento que se da inicio el debate. En la próxima clase vamos a hablar ya del inicio del debate porque no va a ser mucho tiempo lo que vamos a tener para hablar del debate y ahí es donde yo quisiera que ustedes se prepararan porque ustedes van a tener que hacer su propia audiencia de juicio oral y debate, donde todos tienen que participar como testigos, policías, peritos, intérpretes, secretarias oficiales, jueces, fiscales, defensores y como fuera, y van a tener que romper el hielo haciendo un contradictorio, haciendo las preguntas pertinentes. Ya esta audiencia ya es una audiencia más completa en la cual al final se va a determinar en sentencia, van a tener que elaborar la sentencia por escrito y van a tener que presentar el veredicto final, que es si es que lo absuelven o lo condenan a cuántos años de prisión, de conformidad con lo que establece la pena en el respectivo tipo penal que ustedes están trabajando. Entonces, lo que se requiere es que memorial de prueba, la audiencia de debate, perdón, memorial de prueba, audiencia de prueba, memorial de, perdón, audiencia de debate y la sentencia. La sentencia, acta del debate y la sentencia. Son una, dos, tres cuestiones que tienen que presentar para su examen final, que es la conclusión
del proceso penal en sus 3 fases que habla el programa de estudios de la Universidad de San Carlos, que yo siempre por me guío, porque con base en esto pues yo trabajo. Pueden leer a Claria Olmedo, que habla del debate, y pueden leer a Binder, pero Binder es muy extenso, pero sí pueden leer el Manual de Prácticas Técnicas y Procesales del editorial Eliasta, de Keinla Kenneth. Pueden leerlo para su elaboración del debate. En la próxima clase, el jueves, primero Dios, vamos a ver ya la preparación del debate y vamos a trabajar algunos aspectos importantes del anticipo de prueba y lo que es propiamente ya el inicio del debate, cómo se da inicio, qué es lo que habla el juez, cuáles son las reglas de las técnicas que se tienen que llevar a cabo, las formalidades del debate, las medidas de advertencia, el control de disciplina que tiene que llevar el tribunal, y tenemos que ver también el inicio de la declaración del imputado, así como la declaración de los peritos y testigos, que ya es como una audiencia formal donde están pasando y pasando. Esa audiencia sí es un poquito más tardada y ustedes tienen que concluir con su trabajo final determinando el acta del debate y la elaboración de la sentencia con su veredicto final. Si hay algún juez que razone su voto, lo podrá hacer acompañado de la sentencia y entregar la sentencia por escrito en forma definitiva al imputado, que eso es lo que concluye prácticamente todo el trabajo del derecho procesal penal. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Chistes? ¿Algo? Ahí se recuerdan que todos tienen que hablar. Todos tienen que hablar. Buenas noches. Solo pidiéndole favor si podría repetir las 3 fases, es que no logré anotarlas todas, perdón. Mire, pues se tiene que hacer un memorial de ofrecimiento de prueba, la audiencia de la prueba, la audiencia del debate, el acta del debate y la sentencia. Esas son las cosas que hay que presentar. El acta de el memorial de ofrecimiento de pruebas sí tiene que presentarse en el trabajo, en un folder número 1. De ahí viene audiencia. Mira pues, acta de ofrecimiento, memorial de ofrecimiento de prueba, audiencia de debate, acta del debate y sentencia. ¿Estamos? Si tienen alguna duda, cualquier cosa, ustedes saben que estoy 24/7, a veces a las 3 de la mañana, que no me da sueño, o estoy ahí como con insomnio, empiezo a ver los mensajes y empiezo a contestar las preguntas que me hagan. Cualquier consulta, así como llevábamos el tema de la etapa intermedia, la podemos llevar a cabo en el debate, que este es el aspecto más importante. Espero que su trabajo que hicieron en la intermedia haya tenido buena puntuación para que ya en el debate, pues ustedes ya estas 4 cositas que les faltan, ya las hagan bien planchaditas, bien técnicas, bien acertadas, bien adecuadas, y creo que con eso pues ganamos el curso. Es todo lo que yo puedo decirles a las 35 personas que se conectan siempre, porque de los 225 que tenemos, no todos se conectan, pero ya ellos. Y a veces cuando estamos en las clases presenciales tampoco llegan, entonces pues ya será tema de ellos y es problema de ellos. Les agradezco muchísimo su atención, creo que los aburrí, hablamos 1h30 y de alguna manera es positivo el tema. Estoy a sus respetables órdenes. Recuerden que esta audiencia de debate, ustedes en el transcurso de su vida profesional como abogados, la van a vivir y la van a afrontar. Entonces, qué bueno que ustedes desde el inicio en la academia se estén preparando para llevar a cabo toda esta clase que ustedes están viendo en el Código Procesal Penal, que para mí es un gran gusto compartir lo que de alguna manera
humildemente he conocido del derecho penal para que ustedes puedan también utilizarlo y explotarlo al máximo. Así es de que muchísimas gracias. Yo les agradezco. Una consulta que me dijeron ahí en el chat. Ya no alcancé a leer. Estamos bien, ¿va? Sí, Lee, que estamos bien, solo que le decía yo que no nos aburría, que ni el tiempo nos alcanza. Miren, pues ya pasamos hablando 2 horas o 3 horas. Si hay algún tema de refuerzo o algo, aunque sea un domingo trabajamos, y yo con todo gusto hago mi agenda o un día que no baje al puerto, porque yo solo en la playa me la mantengo. No, son mentiras. Puedo trabajar con ustedes para poder irles ampliando el tema del debate. Jan. Lick, ¿qué tal? La pregunta que se le pasó es una compañera que está preguntando cuándo podrán saber el punteo de la segunda unidad. Estoy analizando todavía los casos, todavía me falta. La verdad es de que tuve un debate esta semana y no me dio tiempo, pero estoy viendo ya los casos, pero yo creo que o sí, cuando me manden ya el requerimiento de la coordinación, o saco las notas a como el lugar. Pero ya los estoy viendo. Lo que pasa es que yo lo estoy analizando, me gusta ser muy meticuloso y felicitando a los que realmente lo han hecho muy bien, pero también haciéndole las observaciones a los que les hicieron falta. He encontrado fallas en las audiencias. En los expedientes casi no mucho, estamos bien, pero en las audiencias sí. Pero ahí vamos más adelante, yo les voy a estar diciendo cómo vamos y así ustedes no se preocupan tanto. Y hay algunos que tal vez ya les va a faltar muy poco puntaje para ganar el curso, pero no es justo que lo ganen con 61, sino que si aprendieron, pues que ganen con más notas. Aunque dicen que el 61 es suficiente y lo demás es ganancia, o es vanidad. Vanidad. Muchas Vanidad. gracias, Lick. Esa fue la pregunta que se le pasó. Vaya, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, estoy a sus órdenes y siempre para servirles. Gracias, Cuídense bastante. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias. Amable Lee, buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, compañeros.